Metapsicología, Sigmund Freud. Traducción directa del alemán de José L. Echeverry. Prólogo de François Robert. Amorortu, Editores, Buenos Aires, Madrid. Prólogo. François Robert. El destino de la metapsicología. Mucho más atrás se sitúa la criatura donde, idealmente de mis desvelos, es la metapsicología. Carta de Freud a Fliess, 17 de diciembre de 1896. Esta mención de la metapsicología en la carta 113 no es la primera, pero sí la más cargada de afecto. Aparecida después del proyecto de psicología de 1895, la metapsicología representa para Freud un nuevo reto, una ruptura y un nuevo comienzo, la renuncia al lenguaje científico de la neurología y la puesta en marcha de un discurso inédito más novedoso. En la carta precedente, la 112, Freud ha esbozado el primer modelo del aparato psíquico y ha propuesto una primera definición de la represión. Tú sabes que trabajo con el supuesto de que nuestro mecanismo psíquico sea generado por superposición de capas. Lo esencialmente nuevo en mi teoría es entonces la tesis de que la memoria no existe de manera simple sino múltiple, registrada en diferentes variedades de signos. Nota al pie. Sigmund Freud, carta 112, 6 de diciembre de 1896 en Letters a Wilhelm Fliess, 1887-1904, traducción de F. Kahn y F. Robert, París, Presses Universitaris de France, 2006, cartas a Wilhelm Fliess, mismos años, traducción de J. L. Echeverry, Buenos Aires, Amorortu, 1994. Continúa el texto. Esa era, por lo tanto, la criatura ideal de Freud, presentada por él como su, entre comillas, último pequeño fragmento de especulación. Podríamos situar allí, en ese consentimiento a la especulación, los verdaderos inicios de la metapsicología freudiana. Metapsicología es una palabra inventada por Freud, al acuñar un término en el que se promete a la psicología una superación, una metapsicología. Su creador anuncia también toda la invención venidera que podríamos descomponer esquemáticamente en tres tiempos. La metapsicología del capítulo 7 de la interpretación de los sueños, 1900, los trabajos de metapsicología de 1915 y la iniciada con Más allá del principio del placer en 1919 y proseguida con la segunda tópica en El yo y el ello de 1923. Con igual esquematismo, la superación de la psicología podría declinarse de este modo: más allá de la psicología de la conciencia, lo inconsciente, más allá de la realidad psicológica, la de la vida anímica, la realidad psíquica, por último, más allá del propio psiquismo, una salida del aparato psíquico cuando la metapsicología sea absorbida por la teoría de las pulsiones y se convierta en una metabiología e incluso una metacosmología. Nota al pie, los términos son de Jean Laplanche, respecto del cual cabe recordar que en Vida y Muerte, en Psicoanálisis y en Las Problemáticas, obras publicadas por Amorortu, efectúa análisis y comentarios decisivos sobre uno u otro de los trabajos de metapsicología. Continúa el texto. ¿Dónde situar la metapsicología de 1915 en este recorte? Los trabajos dedicados a ella representan la conclusión del movimiento iniciado en 1900 que llevó a Freud a la realidad psíquica. La palabra misma no aparece en ellos, la reemplaza otra imagen, la de, entre comillas, núcleo del inconsciente. Freud ya había propuesto el término metapsicología en la carta del 13 de febrero de 1896 a Fliess, cuando acababa de terminar las, entre comillas, 9 puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa. En ese artículo, como en el precedente,
precedente de 1894, la neuropsicosis de defensa, Freud se interrogaba sobre la posibilidad de describir y designar procesos que acontecen sin conciencia, que solo es posible suponer y ningún análisis clínico psicológico es capaz de demostrar. Nota al pie. Sigmund Freud, Les Neuropsychosis de Defense. OCP 3, páginas 10-1. Las neuropsicosis de defensa, 1894. Continúa el texto. Esos procesos psíquicos inconscientes sustraídos a la observación y la experimentación solo pueden inferirse para describir de una manera intuible y con acierto probable los procesos de la represión del entorno, de lo reprimido y la formación de representaciones patológicas de compromiso. Escribe Freud, entre comillas, uno tendría que decidirse por unos muy precisos supuestos sobre el sustrato del acontecer psíquico y de la conciencia. Nota al pie. Sigmund Freud, Nouvelles Remarques sur les Neuropsychosis de Forens. Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa. 1896. Como no es posible, concluye, llegar a ese sustrato del acontecer psíquico. Nota al pie. La expresión volverá a utilizarse en el título del artículo Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico, 1911. Acontecer o acaecer psíquico, lo que acontece en la escena psíquica, en otras palabras, los procesos que tienen lugar en el aparato psíquico. No hay, quizá, mejor expresión para designar el objeto de la metapsicología. Continúa el texto. Hay que describirlos de manera figurada. Conversión, escisión, represión, enlace falso, retoños del recuerdo, retorno de lo reprimido. Todas estas expresiones, forjadas a mediados de la primera década del siglo XX, constituyen el aparato conceptual del psicoanálisis, que no es, podríamos decir, más que una serie de metáforas. Otra metáfora central se asociará a lo inconsciente, la de las profundidades, dimensión de lo psíquico profundo. CF Infra, página 115, e incluso abismo del inconsciente, página 137, son algunas de las expresiones que pueden señalarse en el artículo sobre lo inconsciente. La metáfora plenamente asumida dará su otro nombre a la metapsicología del inconsciente. La psicología de las profundidades, denominación más tardía, es en sí misma la versión metafórica de esa metapsicología. El lenguaje de la metapsicología es ante todo un lenguaje de imágenes. La idea se retomará más allá del principio del placer. Entre comillas, nos vemos precisados a trabajar con los términos científicos, esto es, con el lenguaje figurado de imágenes propio de la psicología, más correctamente de la psicología de las profundidades. De otro modo no podríamos ni describir los fenómenos correspondientes, más aún, ni siquiera los habríamos percibido. Pero esta vez la perspectiva se invierte. En 1896 se trata de hacer ver procesos invisibles, no intuibles de por sí, renunciando a la ciencia. En 1919 el lenguaje de imágenes propio de la metapsicología reivindica su estatus científico. Los términos psicológicos tienen la misma dignidad que los términos fisiológicos o químicos, que también pertenecen a un lenguaje figurado, aunque no es familiar desde hace más tiempo y es quizá más simple. Nota al pie. Sigmund Freud, página 334, más allá del principio del placer. Continúa el texto. En la primera metapsicología de la interpretación de los sueños, así como en los trabajos metapsicológicos de 1915, el aparato psíquico tiene ese mismo estatus virtual
que es también un estatus intermedio entre la ciencia, entre paréntesis lo anatómico y lo fisiológico, y la ficción, entre paréntesis lo puramente psicológico. Las localidades psíquicas no son lugares anatómicos. Freud no dejará de decirlo. Nuestra tópica psíquica, Psychic provisionalmente nada tiene que ver con la anatomía. Se refiere a las regiones del aparato psíquico, seelischer Apparat, donde quiera que estén situadas dentro del cuerpo y no a localidades anatómicas. Infra, página 116. A ese aparato que no tiene correspondencia con ningún lugar real, Freud no vacila en llamarlo aparato anímico. La palabra alma, Seele, no es un simple dato de la lengua alemana, en la que seelisch y psychisch serían sinónimos. Pertenece de pleno derecho a la lengua metapsicológica. Aquí el alma, provista de un aparato, alcanza una forma de existencia propia que reafirmará el artículo de 1915, lo inconsciente, en la sección 5, al describir las propiedades particulares del sistema inconsciente. En este punto sobreviviente del momento kantiano del pensamiento freudiano, en la interpretación de los sueños, el inconsciente se asimila a la cosa en sí de Kant. Lo inconsciente, dice Freud, es lo psíquico verdaderamente real y como tal, como, entre comillas, real psíquico, nota al pie, la expresión real psíquico figura en la primera edición de la interpretación de los sueños, en la edición de 1914. Se la reemplazará por la realidad psíquica. Sin embargo, la primera versión, con su adjetivo sustantivado, es más elocuente y concuerda mejor con la otra proposición sobre lo psíquico verdaderamente real, presentada algunas páginas antes. Juntas, las dos expresiones dan por resultado esta afirmación metapsicológica última: lo psíquico inconsciente es lo real. Continúa el texto. Es un objeto incognoscible en sí y por lo tanto nos es tan desconocido en su naturaleza interna como lo real del mundo exterior, y nos es dado por los datos de la conciencia de manera tan incompleta como lo es el mundo exterior por las indicaciones de nuestros órganos sensoriales. Nota al pie. Sigmund Freud, La interpretación de los sueños, 1900, página 600. Continúa el texto. En 1915 se da un paso más cuando Freud, prosiguiendo con la referencia a Kant, afirma que ese inconsciente psíquico real, ese objeto interior, es menos incognoscible que el mundo exterior. Infra, página 111. Debido a que lo inconsciente es lo real psíquico, Freud puede procesar a una especie de metapsicología aplicada. Se abren comillas. El supuesto psicoanalítico de la actividad anímica inconsciente nos parece como una continuación del animismo primitivo. Página 110. La referencia al animismo en esta página de lo inconsciente se remite al célebre pasaje de la psicopatología de la vida cotidiana sobre la transposición de la metafísica en metapsicología. El animismo es una creencia en las almas, Seelenglauben, y esa creencia no es más que una proyección del aparato anímico. Al igual que la psicopatología, la metafísica es una psicología proyectada en el mundo exterior. La idea es antigua y también forma parte de la especulación freudiana. ¿Puedes imaginarte lo que son mitos endopsíquicos? El más reciente engendro de mi trabajo mental, carta 150 de Freud a Fliess, del 12 de diciembre de 1897. La metafísica recibe allí el nombre de psicomitología, en la cual realidades endopsíquicas se proyectan al exterior bajo la forma de mitos e ilusiones mentales. Esta psicomitología se explica
pues, por un mundo interior psíquico, una realidad endopsíquica, que es el mismo de la metapsicología. La oscura percepción interna del propio aparato psíquico incita a las ilusiones cognitivas que naturalmente son proyectadas hacia afuera y de manera característica al futuro y aún más allá. La inmortalidad recompensa todo el más allá, son tales figuraciones de nuestro interior psíquico. Vale la pena señalar otra mención de la metapsicología en las cartas de Fliess. Carta 160 del 10 de marzo de 1898. Freud está por entonces sumido en la elaboración de la teoría del sueño. El cumplimiento de deseo, dice, aporta la solución psicológica. La metapsicología encuentra aquí su verdadero objeto, el de su inconsciente, y su definición, una psicología que conduce tras la conciencia. Pero Freud entrevé otra sola solución. Se abren comillas. Me parece como si con la teoría del cumplimiento de deseo estuviera dada solo la solución psicológica, no la biológica o mejor metapsíquica. Por lo demás, quiero preguntarte seriamente si me es lícito emplear el nombre de metapsicología. Para mí, psicología que conduce tras la conciencia. Cierran comillas. Si el cumplimiento de deseo es la solución psicológica, ¿cuál es esa otra solución entrevista por Freud que la califica de biológica o metapsíquica? La carta prosigue así. Biológicamente me parece que la vida onírica parte por entero de los restos del periodo prehistórico de la vida, 1 a 3 años. La misma época que es la fuente de lo inconsciente y la única que contiene la etiología de todas las neurosis, la época para la cual normalmente subsiste una amnesia análoga a la histeria. Por paradójico que parezca, la llamada solución biológica no es otra que el gran descubrimiento de lo infantil inconsciente, el material mnémico de la primera infancia. En el momento en que Freud escribe esas líneas, lo metafísico es efectivamente lo metapsicológico, pero el término metapsíquico, asociado a lo biológico y entendido en su sentido literal, anuncia el momento en que la metapsicología, en más allá del principio del placer, va a disolverse en la teoría de las pulsiones con el segundo dualismo pulsional, pulsiones de vida y pulsiones de muerte. La especulación metapsicológica se invocará entonces bajo otros nombres más inquietantes. Citemos esta frase extraordinaria de Más allá, en la que Freud resume su prolongada especulación. Es plenamente lícito entregarse a una argumentación, perseguirla hasta donde lleve solo por curiosidad científica o, si se quiere, como una advocatus diaboli, que no por eso ha entregado su alma al diablo. Sin embargo, en este texto justamente Freud nos dista de pactar con el diablo de la biología, esa disciplina que es capaz de derrumbar, entre comillas, todo nuestro artificial edificio de hipótesis. Nota al pie. Freud, más allá del principio del placer, Opsit, página 58-9. En cuanto a la, entre comillas, bruja metapsicología, última mención de esta en la obra de Freud aparece en Análisis terminable e indeterminable para designar una vez más a la especulación. Entre comillas, si un especular y un teorizar metapsicológicos, a punto estuve de decir, fantasear no se da aquí un solo paso adelante. Cierran comillas. También aquí, sin embargo, la cuestión es el desmeñamiento de las pulsiones y ya no de lo inconsciente. Pero, después de todo, ¿dónde se detiene la metapsicología? ¿Debe limitarse a lo inconsciente? Cuando Lou Andreas Salomé le pregunta en 1919 en qué anda su metapsicología, Freud le responde: no está escrita. En realidad la metapsicología siempre debe reescribirse y su objeto, lo inconsciente, siempre debe refundarse. Al remitirse a lo pulsional,
biológico o lo filogenético. Freud se dirige hacia esa otra solución metapsíquica mencionada en la carta de Fliess. Constituye el bosquejo de uno de esos artículos. Más adelante, en la presentación autobiográfica de 1925, Freud dirá que dejó el trabajo interrumpido, pues aún no había llegado el tiempo para tal formulación teórica. Nota al pie. Sigmund Freud, presentación autobiográfica, 1925, página 55. De hecho, sin duda presentía ya nuevos avances teóricos, en especial la continuación que era preciso dar a la compulsión de repetición introducida en Recordar, Repetir y Reelaborar de 1914. Una nota del complemento metapsicológico a la doctrina de los sueños informa que el proyecto inicial de Freud era aplicar ese conjunto de artículos bajo el título de Trabajos preliminares para una metapsicología, y que su ambición era aclarar y profundizar las hipótesis teóricas que podrían ponerse en la base de un sistema psicoanalítico. Infra, página 177, N1. Entre comillas, sistema psicoanalítico o, entre comillas, edificio de la doctrina. Freud no les temía a estas formulaciones. Su intención aseverada de 1915 era, pues, de carácter doctrinal, y en ella la metapsicología, en su forma completa, habría sido una síntesis integradora de la doctrina de las pulsiones, la doctrina de las neurosis y la doctrina de los sueños. La metapsicología de 1915 ya no es especulativa, con excepción de la fantasía filogenética de la sinopsis. Aspira a recapitular dentro de esa recapitulación, no obstante, ¿cuántos son los conceptos inéditos o más antiguos, pero reexaminados y reordenados en el transcurso de una redacción que, en definitiva, apenas habría de extenderse algunas semanas? Represión primordial, trabajo de represión, retorno de lo reprimido, retoño de lo inconsciente, representación de cosa y representación de palabra, trabajo de duelo, etcétera. Tal como ha llegado hasta nosotros la metapsicología, se nos aparece bajo otra apariencia mucho menos estereotipada, en la que cada uno de los textos prosigue con un cuestionamiento teórico ya iniciado en otra parte, pulsiones y destinos de pulsión. Puede así leerse en dos tiempos, entraña dos aspectos distintos, un aspecto metapsicológico inédito y un aspecto psicosexual, en el que Freud retoma la cuestión de las pulsiones parciales tratada de manera más sumaria en los tres ensayos, y reexamina los dos pares de opuestos: sadismo, masoquismo, voyeurismo, exhibicionismo, por medio de las nociones de vuelta a la persona propia y trastorno hacia lo contrario. Entre comillas, la represión avanza con una argumentación esbozada en algunas páginas del caso del presidente Schreber. Lo inconsciente es, desde luego, la prolongación directa del capítulo 7 de la interpretación de los sueños, el complemento metapsicológico a la doctrina de los sueños. Nos muestra, parafraseando la bella y paradójica fórmula de su comienzo: es verdad que el sueño nos muestra al hombre en tanto no está dormido. El trabajo del aparato psíquico en el dormir, duelo y melancolía, centrado en el objeto perdido e interiorizado. La sombra del objeto cayó sobre el yo. Es una nueva elaboración de los mecanismos de la identificación y la incorporación. Sinopsis sobre las neurosis de transferencia. Por último, constituye también en su parte filogenética, que vuelve al asesinato y al duelo del padre primordial, una continuación de tótem y tabú. Tal vez los 6 artículos susciten la impresión de un montaje más o menos dispar. Sin embargo, leídos uno tras otro en el orden
propuesto por Freud, dibujan en negativo una especie de recorrido que conduce en una formulación abrupta de la pulsión a su representación y luego de la representación psíquica al objeto psíquico. Nota al pie, este pasaje conceptual de la representación inconsciente al objeto representado en lo inconsciente se produce en duelo y melancolía. Sigue el texto. Solo nos ocuparemos aquí de la primera parte del recorrido donde Freud se afana por resituar, en el sentido literal de la palabra, la pulsión. Al descomponerla en sus 4 elementos, el objeto, la meta, la fuente y el esfuerzo. En el comienzo de las pulsiones y destinos de pulsión, Freud hace de ella una verdadera entidad conceptual, empero con la introducción del concepto de agencia representante procura atribuirle una identidad metapsicológica, una identidad que no dejará de ser ambigua y hasta contradictoria y que por ende jamás se aclarará. Esta redefinición de la pulsión es acaso el gran reto de los trabajos sobre metapsicología, como si para Freud la cuestión pasara por reunificar 2 universos de discurso, los de la interpretación de los sueños y los 3 ensayos, mediante el traslado de concepto de pulsión de este último texto al espacio psíquico de la metapsicología y su transposición a la escena psíquica. A manera de proposición, entre comillas, pulsiones y destinos de pulsión, presenta pues a la pulsión como un, entre comillas, concepto básico del psicoanálisis, verdadero golpe de mano teórico en el que la palabra Trieb, pulsión, desaloja a Wunsch, deseo, que era por su parte el concepto básico de la interpretación de los sueños. El deseo inconsciente es una formación psíquica. Una vez reemplazado por la pulsión, esta debe a su turno acceder a una existencia psíquica. En consecuencia, la pulsión se define como concepto fronterizo para poder pasar del otro lado, del lado del alma. Entre comillas, si ahora desde el aspecto biológico pasamos a la consideración de la vida anímica, la pulsión nos aparece como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático como representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma como una medida de la exigencia de trabajo que es impuesta a lo anímico a consecuencia de su trabazón con lo corporal. Infra, página 48. Esta definición de la pulsión será la adoptada en el agregado de 1915 a los 3 ensayos. En términos más o menos similares, por pulsión podemos entender al comienzo nada más que la agencia representants psíquica de una fuente de estímulos intrasomática en continuo fluir. Nota al pie, Sigmund Freud, 3 ensayos de teoría sexual. Sigue el texto. La pulsión misma es entonces una entidad psíquica que ya no necesita otra forma de agencia representante, representación, fantasía, deseo para figurar en el aparato psíquico, en la, entre comillas, represión. Por el contrario, la pulsión deja de ser representante o agencia representante psíquico. Se hace representar por una agencia representante de pulsión. En esta concepción, la pulsión ya no aparece como tal en el psiquismo. Así, cuando Freud habla de una fórmula feliz, pero a primera vista sorprendente, de un esfuerzo de asedio, Andrangen, de la representación, infra, página 124. Hay que entender esfuerzo de asedio de la agencia representante de pulsión, entre paréntesis, o más exactamente de la parte constituida por la representación de esa agencia representante, cierra paréntesis. Ese esfuerzo de asedio no debe confundirse con el esfuerzo, Drang, propio de la pulsión, que no es otra cosa que la moción pulsional. El esfuerzo realizado por la representación inconsciente debe su vigor a esa moción pulsional. De hecho, Freud reencuentra con ello la célula conceptual fundamental
de la interpretación de los sueños antes de la introducción de la pulsión, un deseo inconsciente dotado de una fuerza pulsionante, un esfuerzo que hace de él una moción de deseo. Freud no eliminará la contradicción entre las dos definiciones de la agencia representante de pulsión y las dos alternativas metapsicológicas abiertas por ellas, una pulsión ya psíquica o una formación psíquica, representación o deseo que da expresión a la pulsión, así como no trazará una distinción clara entre la moción pulsional y la moción de deseo. Al contrario, permitirá la coexistencia de ambas expresiones, consideradas las más de las veces sinónimos, como en Lo inconsciente, donde propone una nueva versión del núcleo del inconsciente. La de la interpretación de los sueños se anunciaba de esta manera: el núcleo de nuestro ser consiste en mociones de nuestros inconscientes, mociones de deseo que provienen del inconsciente. Nota al pie: la interpretación de los sueños, Opsit, página 593. La de lo inconsciente la reitera y le agrega la expresión moción pulsional. El núcleo del inconsciente consiste en agencias representantes de pulsión que quieren descargar su investidura. Por tanto, en mociones de deseo, estas mociones pulsionales están coordinadas entre sí. Infra, página 131. Este pasaje es emblemático en más de un concepto emblemático de una lengua metapsicológica, que es metalenguaje de la psicología. Agencia representante de pulsión, moción de deseo, emblemático de una lengua freudiana en que la metasemia de las palabras más comunes en alemán nunca se explicita. Trieb, pulsión; Wunsch, deseo; Regung, moción. Y emblemático, por último, de una lengua conceptual a veces fluctuante. También puede leérselo como un momento en el que el pensamiento mismo de Freud parece estar en suspenso, en agencias representantes de pulsión. Por tanto, en mociones de deseo, hasta aquí la opción es clara. La moción de deseo es algo distinto de la moción pulsional, pero no bien leemos de qué sigue. Estas mociones pulsionales, la primera es absorbida por la segunda.